Tomemos un tiempo de oración. Señor, queremos rogarte hoy que abres a nuestros corazones. Es tu palabra la que hemos abierto, es tu voz la que se va a escuchar. Ruego que sea de esa manera y que me uses simplemente como un parlante tuyo, de tu Espíritu Santo, para que tu voz sea la que cale en nuestros corazones, los moldee y los haga crecer de acuerdo con tus propósitos, porque todo es tuyo y a ti queremos rendirnos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, salimos de Tesalonicenses, estamos en Hebreos. Hoy día sí, la lectura de Hebreos se llama la fe firme, o si quieres, la firmeza de la fe o una fe firme. Pero el sentido y la pregunta quizás que hay solo en el título es, bueno, ¿hay algún tipo de fe que no sea firme? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, muchas veces, sí. ¿Alguien alguna vez ha flaqueado la fe, aparte de mí? ¿O soy yo solo? Todo, ¿cierto? Y necesitamos entonces escuchar del Señor qué es lo que Él dice acerca de nuestra fe, que entre paréntesis, o más que entre paréntesis, la fe es un don de Dios, es algo que Él nos dio. Si tú puedes creer en Dios es porque Él te da la fe para creer en Él. La fe que nos salva, esa que Dios da para creer en Cristo, es también la misma que obra el entendimiento de la nueva vida que vamos a tener en Cristo, ¿sí o no? Y lo dice en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, pasajes que conocemos de memoria en Efesios 2, 8 y 9, que dice, habla de la salvación, dice que es por gracia, por medio de la fe, y esto es un don de Dios, es un regalo de Dios, no de nosotros, para que nadie se gloríe. Dios salva por gracia y te da la fe para creer. Y después dice, y esta es la parte que esa misma fe que te salva, es la misma fe que te santifica, que te ayuda a crecer en los propósitos del Señor, va a decir, ¿por qué somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿De quién son las obras? De Dios. ¿Quién puede andar en las obras de Dios? Nadie. Pero Él ha hecho por esa fe que nosotros sí. ¿Se entiende esa idea, no? ¿Has escuchado esa expresión? Nosotros caminamos por fe. Bueno, esa expresión lo que está diciendo es que nosotros vivimos la vida en Cristo por fe, para fe. El justo por la fe vivirá. Tiene ese sentido, los dos sentidos. Para poder hacer esas obras que el Señor está haciendo en este mundo por medio de su iglesia. ¿Quién es su iglesia? No escuché ni un amén, ni una mano levantada, nada. Sí, bueno, ¿son su iglesia ustedes o no? Bueno, por medio de ustedes y mía, también Dios está orando en este mundo por medio de la fe. ¿Y hay alguna vida para el creyente distinta de esa? No. ¿Cuán importante es la fe en la vida del creyente? Total. En estos pocos minutos que llevamos hablando, nos damos cuenta de una verdad sustancial en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, esa fe que es nuestra vida, ¿cómo tiene que ser? Firme. Pero no muchas veces lo es. Y eso es lo que queremos saber por medio del escritor a la carta a los hebreos. ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? Conocemos esos versículos, los hemos escuchado muchas veces. Pero, ¿qué es lo que realmente está diciendo o diciéndonos o que realmente quiere decirnos hoy? Primero, que como nuestra vida es por fe, todas las cosas que nosotros hacemos o deberíamos hacer en este mundo es por fe, es en Cristo para la obra de Cristo. ¿Cómo puede ser eso? Puede ser eso, ¿no? De partida tenemos que estar en Cristo. Bueno, ¿y cómo podemos estar en Cristo? Los discípulos le preguntaron a Jesús, allá en Mateo, cuando habla de la historia del joven rico, y dice, cuán difícil es que el hombre pueda soltar las cosas del hombre para aferrarse al Señor, para buscar al Señor, para vivir solo del Señor. ¿Es fácil o es difícil?
Para el hombre es difícil porque no quiere soltar nada. Y el Señor dice, suelta todo, en mí tienes todo, aférrate solo a mí. Y es una decisión fuerte. Si tú todavía no has tomado esa decisión de decir al Señor Jesucristo, sálvame, perdona mis pecados, me arrepiento, pero yo quiero vivir una vida solo contigo, o sea, ser salvo, tienes que tomar esa decisión. Estoy dispuesto a soltarlo todo. Ojo, el Señor no te va a quitar todo. Vas a seguir siendo tú. Y si estás casado, no te va a sacar la señora. Vas a seguir casado. Y si eres bueno para los chistes, vas a seguir bueno para los chistes. Lo que pasa es que los vas a pulir. Pero el hombre no quiere perder nada. Y quiere ganarlo todo. Y el Señor dice, tú no tienes nada. Pero si dejas todo, vas a ganarlo todo. Esa es la fe. Para creer. Y le preguntan entonces lo que el joven rico no quiso soltar, ¿se acuerda, no? Vende tus bienes y dale a los pobres. No, no, hasta ahí no llegamos. ¿Quién podrá ser salvo? Para los hombres esto es imposible, contesta el Señor Jesucristo. Mas para Dios todo es posible. Otra vez está diciendo, mira dónde está, dónde debería estar la vida del hombre. ¿Dónde? Según ese texto. En el Señor, no en el hombre. Y nos cuesta entender esa verdad porque no podemos ver la verdad de Dios, a no ser que sea por la fe, porque tenemos un problema. ¿Y cuál es nuestro problema? El pecado. A mucha gente no le gusta escuchar la palabra pecado, ni le gusta que se enseñe acerca del pecado, pero fíjate que lo que nos amarra a esta tierra y a las cosas malas y a vivir de todo lo que ni siquiera nos gusta del resto, es porque el resto tiene pecado y yo también. No hay nadie que no tenga pecado. Ese es el problema del hombre, que no tiene solución en el hombre. No importa que hayan inventado los premios Nobel para lo que sea, no hay solución. Solo Dios tiene la solución para el hombre. Deja todo y ven a mí. Y eso lo establece en Adán. Adán pecó, en él pecamos todos. ¿Y qué hizo Dios? Y vemos allá en el capítulo 3 de Génesis que hubo un sacrificio donde se sacrificó un animal puro, probablemente una ovejita, y que los vistió de pieles. ¿No? No dice todo eso el texto, pero se entiende cuando dice que Dios los vistió de pieles, porque se habían vestido de higueras al principio, recuerda, ¿no? El hombre pecador se viste de pecado. Y Dios dice, no, 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 vístete de sacrificio. Y los viste con estas pieles. Y entiende entonces el hombre que por medio de los sacrificios, o sea, habiendo muerte y sangre, puede haber perdón de pecados. Pero esos sacrificios no eran perfectos. Solamente aplacaban la ira de Dios sobre el pecado, pero no la quitaban. Y se establece en el tiempo todo un sistema levítico. En el templo, todos los levitas aceptaban las ofrendas del pueblo de Israel que iba a pedir perdón por sus pecados. Y año tras año, en un día en particular, el día del perdón, que los judíos todavía lo celebran, el Yom Kippur, iba todo el pueblo a pedir perdón al Señor y el sacerdote entraba por el pueblo al lugar santísimo una vez al año para pedir perdón por todo el pueblo y por sí mismo, y ese perdón duraba un año. Por eso que una vez al año tenían que hacerlo. Hasta que leemos en Juan, cuando está Juan el Bautista, y se refiere a Jesús cuando lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto, un hombre en sacrificio por todos los hombres. Y Dios es el que soluciona el problema, no el hombre, en la persona de Cristo. Y vemos, por ejemplo, en Hebreos, estamos en Hebreos 11, vamos a ir al capítulo anterior, el 10, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, o sea, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo.
¿Qué está diciendo el texto? Que Dios, para resolver el problema del hombre, vino a este mundo. Dios, el hombre no puede. Dios es el que hace entonces la solución. Él viene a este mundo y toma un cuerpo en la persona de Jesús. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo. Dios Hijo viene a este mundo y toma un cuerpo. Me preparaste cuerpo. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. No es que no las haya querido, lo que pasa es que está diciendo para satisfacer realmente la ira sobre el pecado, esos sacrificios no valían. Solamente los apaciguaba por un año. Eso quiere decir el texto. 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. La misma idea. No eran perfectos. Entonces dije, y este es el Mesías, Jesucristo, nuestro Señor, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y ese versículo es para marcarlo. Celebramos Navidad, ¿o no? ¿Y qué celebramos en Navidad? Muchas veces cualquier cosa menos este versículo. Porque Navidad es este versículo. Que Él vino a tomar un cuerpo y ahora se va a llamar Jesús para hacer la voluntad de Dios, morir en una cruz. A eso vino, eso es Navidad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, o sea, según el plan perfecto de Dios. Y gracias, Señor, por ese plan perfecto que hoy día nos salva y nos tiene aquí, entendiendo lo que Él mismo dice en sus escrituras acerca de la relación entre Él y nosotros. Y cuando el Señor muere crucificado en la cruz, y lo leemos en el Evangelio de Juan, dice, habiendo entregado el Espíritu, dijo, antes de entregar el Espíritu, ¿se acuerda que dijo el Señor? No? Dijo varias cosas, pero esta fue la última. Consumado es. ¿Qué cosa se consumó? Todo el plan de Dios para tu salvación fue consumado en esa cruz. Fue completado en esa cruz para que hoy día, si tú entregas tu vida al Señor, tú seas salvo. Eso consumó el Señor en la cruz con un dolor infinito, recibiendo por ti, en vez de ti, toda la ira de Dios, para que tú seas libre de esa ira, si crees en Él. Y no solo eso. ¿Se acuerdan de Adán que pecó al principio? Y que Dios le enseñó a hacer sacrificios. Y de todos aquellos que, creyendo en el Señor, así practicaban estos sacrificios para que el Señor perdonara sus pecados. Y podemos nombrar a Abraham, Jacob, David, varios, ¿no? Moisés. Toda la salvación de ellos, prometida desde el principio, se consumó en la cruz. Ahí se selló. Esa palabra consumado cambia todo el universo. Para siempre. Pero puede cambiar tu vida solo si tú le ruegas al Señor que te salve. Si no, no. Esa palabra consumado digo esa porque en el griego es una sola palabra. Cambia todo. Y nosotros hoy sabemos eso, porque estamos de este lado de la cruz. ¿Sabía Abraham de esto? No. ¿Adán? Tampoco. Ellos fueron fieles en lo que ellos sabían. E infieles en lo que ellos pecaron. Pero le creyeron a Dios con lo que Dios le había dicho de cómo era Él. Y nosotros tenemos mucha más información y tenemos algo más que información. No solo toda la palabra de Dios que Dios quiere que el hombre sepa, sino que el Espíritu Santo que nos hace entender de manera profunda la verdad de Dios como de Dios.
para que cuando creamos, vivamos por fe. Así funciona. Estoy haciendo una introducción bastante larga para llegar al capítulo 11 para que entendamos por qué el capítulo 11 va a decir lo que va a decir, ¿ok? Hablando de esta fe firme, tenemos que entender de dónde viene lo que nosotros vivimos. Y hoy día no solamente tenemos el Espíritu Santo para entender las cosas de forma divina, sino que además tenemos toda la voz divina revelada toda en las Escrituras. ¿Qué es lo que tienes tú entonces? Aparte de una Biblia en tu mano. Bueno, tienes todo lo que contiene esa Biblia, que es vida y palabra, verdad de Dios, provisión de Dios, gracia de Dios, promesas de Dios. ¿No tienes todo eso ahí? ¿No están todas esas a tu favor? ¿O no? ¿Están o no? ¿Por qué flaquea entonces nuestra fe? Y yo creo que tiene un poco la respuesta, ¿no? Porque a lo mejor no estoy buscando mucho en la palabra de Dios. O no con la intención que debiera buscarlo. Porque las promesas son bonitas, pero no veo ninguna. ¿Sí? Pasa, ¿no? A mí me pasa a veces. Y tengo que leer esa parte donde están las pruebas. Y digo, ya, estoy en eso. También está en el amor de la verdad del Señor. Tienes, si crees, la naturaleza divina, ¿o no? Es un regalo para la iglesia, que una vez que creíste en Cristo, una vez que tu vida fue regenerada, el Espíritu Santo viene a morar en ti para siempre. O sea, en ti hay vida divina, Dios morando dentro de ti. No me pidan explicar eso porque no puedo, yo no lo entiendo. Es un milagro y es un misterio enorme que hace el Señor, pero lo hace y yo por fe lo creo. Y por fe trato de vivirlo, que sea el Espíritu Santo el que me guíe. Ahí mi fe es firme. Tenemos la oración, ¿o no? ¿Somos buenos para orar? Tenemos consuelo del Señor. Eso me gusta. Eso nos gusta cuando estamos mal. Señor, dame consuelo. Y el Señor lo da. Somos sustentados en todo tiempo por la gracia de Dios porque vivimos por fe. ¿Cuán firme es nuestra fe? Y si sabemos que tenemos todas esas cosas y podemos seguir enumerando, no puedes entonces sino vivir por fe, ¿cierto? O sea, dicho de otra manera, no puedes estar buscando vivir de cosas del mundo, dejando a Dios fuera, o vivir por las cosas que yo veo, por las cosas que yo conozco, por las cosas que yo toco, y no vivir por fe. Porque yo no soy de acá, yo soy del Señor. Eso hablábamos el domingo pasado. Y en el capítulo 10, ya más al final, versículo 38, dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Te sientes aludido en ese pasaje? ¿Estás tú ahí? Mas el justo, el que fue justificado por el Señor, el que entregó su vida al Señor y vive en todo del Señor, en este mundo va a vivir por fe. Eso dice el pasaje. ¿Y qué dice después? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hay una advertencia cuando nos falta la fe. Nos gustan las partes bonitas, pero las promesas de Dios son completas. No son las partes que nos gustan solamente, son las que a Él le gustan. Para que aprendamos a vivir realmente, completamente, por fe. Entonces, la manera de vivir del cristiano es por la firmeza de la fe. El justo por la fe vivirá. Porque es la manera en que Él nos salva. Y lo dice Pablo en Romanos, usando este mismo texto que cantamos recién en Habacuc. Este texto está en Habacuc, capítulo 2. El justo por la fe vivirá. Cuando está hablando del castigo que viene a Israel. Y Pablo en Romanos dice, porque en el Evangelio o en las buenas nuevas del Señor, la justicia de Dios, esa que odia al pecado, castiga el pecado,
pero quiere justificar al hombre, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Cree en el Señor y serás salvo y vas a vivir por fe. Enfatiza que tu vida en el Señor es por fe. Y acá en Hebreos va a enfatizar lo que viene, que todo aquel que es nacido del Espíritu, todo aquel que cree en el Señor, es nacido por fe, no puede vivir en Cristo si no es dependiendo de esa misma fe. Entonces a veces decimos, gracias Señor, soy salvo por fe, ahora puedo hacer lo que quiera. Y tristemente vemos en muchas iglesias hermanos que no crecen, que cuando se sienten cómodos vienen, cuando se sienten incómodos no vienen, que le dicen hay que leer la escritura y cuando me acuerdo la leo es que no me acordé, se me olvidó. ¿Y dónde está la fe? Si ya no vives aquí, vives en Cristo. El Señor te compró, eres de Él. Si eres de Él, ¿por qué sigues viviendo como que si tú fueras tuyo? Ya no. Si por fe dijiste yo soy de Cristo, entonces, ¿dónde está esa fe para decir que ahora eres tuyo? ¿Estás negando esa fe? ¿Te das cuenta lo que uno puede estar diciendo cuando niega hacer las cosas que el Señor nos llama? Dicho de otra manera, cuando empiezo a vivir, comillas, mi fe, lejos de la verdadera fe, y lo hacemos o no, y lo vemos en las iglesias. No, no nos tapemos los ojos, es verdad. Por eso Dios dice esta cosa en su palabra, para que abramos los ojos y digamos, estoy cometiendo un error, no lo quiero cometer más. Eso debemos tomar como decisión de iglesia, cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan que les dije por qué el escritor de Hebreos escribió lo que escribió en el capítulo 11? Por esto. Y nos va a animar, mostrándonos ejemplos de lo que Dios quiere que seamos nosotros. Si te trajo a Cristo por fe, ¿cómo vas a vivir aparte? No se puede, ¿cierto? Pero ¿por qué tú crees que puedes? ¿Cómo respondes tú esa pregunta? De otra manera, si te salvas, si eres salvo, y cuando fuiste salvo, en el fondo estás renunciando al que eras, muriendo al yo, para aceptar toda la provisión de la gracia divina en la salvación. ¿Cómo vas a agradar al Dios que te da la gracia divina volviendo a pecar? De hecho, en el capítulo 10 está hablando de aquel que peca deliberadamente. No, yo sé que esto es pecado, pero necesito hacerlo igual. Y de alguna manera justifico mi pecado deliberadamente, porque yo sé que no debo hacerlo. No es una vez en yugo desigual, pero me gusta. Y ahí estoy. Más generalmente, en términos más generales, nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Hay algún texto en la Escritura que diga, mira, yo sé que ustedes los llamé para hacer mi voluntad, dice Dios, pero en esto ustedes pueden no hacerla? ¿Hay algún texto de la Biblia que diga eso? No. ¿Y por qué nosotros nos hacemos eso? En esto no lo voy a hacer. Los pecados que te alejan no son necesariamente los grandes pecados. Yo no he matado a nadie, ¿sí? Ahora hay grandes pecados que te van a alejar igual. Por ejemplo, el adulterio. Son pecados muy complicados. Sino que a veces son pecados pequeños, así como no son tan graves, no creo que me hagan caer tanto, y como no son tan graves, te acostumbras a hacerlo. Y cuando te acostumbras a hacerlo, te empiezas a separar. Alguien explicó esto en la carta a los Hebreos como un barco, siempre se me olvida decirle lo que había en el principio en la foto. Había un ancla, ¿sí o no? Y el ancla lo usan los barcos. ¿Para qué? Para tirar el ancla y no moverse, aferrarse. Y la idea es que nuestra fe sea nuestra ancla en nuestra vida. Para eso está la foto.
Entonces, cuando un barco está en el muelle, está pegadito el muelle, ¿no? Si tú quieres subir al barco, das un paso y desde el tierra firme, el muelle, entras al barco que está en el agua, no en tierra firme. ¿Sí o no? Pero si se suelta la amarra y este barco empieza de a poquito a deslizarse, va a llegar un punto, a lo mejor vas a tener que saltar un poco más, pero va a llegar un punto en que no vas a poder o saltar al barco o del barco a tierra firme, porque ya se separó. Y eso es lo que pasa con esos pecados que rompen nuestra comunión con el Señor y nos hacen vivir fuera de la fe. Se separa, al punto de que a veces ya no podemos volver. Y tienes que hacerte hoy día la pregunta, ¿cómo está mi vida? ¿Qué tan separada del muelle está? ¿Hasta dónde he llegado jugando con la voluntad de Dios, dejándola para 5 meses más, un año bisiesto, no sé, a esa altura, ¿no? Para no hacerla. ¿Cuánto estoy de lo que el Señor quiere que yo haga, estoy obedeciendo? Y si la respuesta es larga, es porque está bastante lejos, pasado la ola grande, por decirlo de alguna manera. Un error común, y esto es, podríamos decir que es como la Biblia dice en el Pentateuco, los primeros libros, un pecado por hierro, ¿sí? Porque yo me equivoqué, es pensar que estás en la voluntad de Dios, convencido que estás de corazón, que estás en la voluntad de Dios y no lo estás. Les voy a contar una historia que ustedes la conocen, pero ¿se acuerdan de Roboam y Jeroboam? Súper amigos los dos, juntos, ¿no? Roboam, hijo de Salomón. Jeroboam no era de la familia de David, pero llega justo cuando nombran rey a Roboam y Roboam tiene que tomar una decisión acerca de los impuestos. Y al tomar la decisión, Roboam recibe consejo, oye un consejo, desoye otro consejo, dije, esta es mi decisión. Jeroboam dice, no, hasta aquí nomás llegamos nosotros, con todas las tribus del norte nos vamos y se separa la nación de Israel en dos naciones, Judá e Israel. ¿Ok? O las tribus del norte y las tribus del sur. ¿Qué le dije recién? Pensamos que estamos en la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuál de los dos, Roboam o Jeroboam, tenía la razón? ¿Quién creen ustedes? ¿Cuál de los dos estaba en lo correcto? Ninguno. Ahora, al revés, pónganse en el lugar de uno y después pónganse en el lugar del otro, ¿ok? De Roboam y de Jeroboam. Si ustedes son Roboam o ustedes son Jeroboam, ¿cuánto creen ustedes que yo tengo la razón en lo que estoy diciendo? Hay que subir los impuestos. O el otro, no, yo no voy a aguantar eso, vamos a separar la nación. ¿Creían ustedes que ellos pensaban que tenían la razón? ¿Tenían la razón según ellos o no? Totalmente. Y hay diferencia. A veces nos convencemos de que estamos haciendo las cosas del Señor y absolutamente convencidos que estamos en lo correcto y no. Porque podemos, por ejemplo, estar reclamando por algo que es injusto. Nos subieron los impuestos, subieron las papas. ¿Sí? ¿No escuchás, no? Subió la carne justo ahora para el 18. No hay sol. Y empezamos a reclamar muchas cosas en nuestra vida y empezamos a amargarnos. Pero en esos reclamos, nosotros consideramos que son reclamos justos y que yo estoy en lo correcto. ¿Y qué dice el Señor? Confía en que van a bajar la benzina en 3 semanas más. ¿Dice eso el Señor o no? No, dice, confía en mí, no te importa el precio. Porque yo lo di todo por ti y tú ahora estás en mí. Y no tiene nada que ver con tus preocupaciones. Porque de esas se encarga el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso, ahí estamos nosotros. ¿Y qué pasa con lo demás? Yo me encargo, dice el Señor. ¿O no?
así sea que sufras o no. Dios lo sabe. Le dijo a Pablo que es necesario que él sufra por mi causa, le dijo el Señor, pero que vaya y predique el Evangelio a los gentiles y a los reyes. ¿Y cómo lo pasó Pablo? Un poco más mal que nosotros, ¿cierto? ¿Y en qué parte de la Biblia ves tú reclamando a Pablo? ¿Por qué me mandaste allá, Señor, donde me agarraron a piedras? ¿Ven ese versículo, no? ¿No? ¿Qué ven? Que una vez que se sanó, volvió a ese lugar. Porque él tenía fe en el Señor. Él miraba al Señor. Prosigo a la meta, al premio del llamamiento supremo que me dio el Señor. ¿Y nosotros de qué estamos preocupados? De las piedras. Entonces, en términos de fe, porque la fe de Pablo es igualmente preciosa que la nuestra y que la de Pedro, Pedro lo dice en su segunda carta, parte diciendo así, que es la misma fe, pero tenemos diferentes resultados porque fe realmente, o sea, porque Pablo realmente tenía fe 100% en su vida, por lo menos lo que vemos en la Escritura. Y nosotros tenemos que trabajarla. Y para eso tenemos también las Escrituras que nos enseñan que, ojo, ten cuidado, a lo mejor no estás por donde tienes que ir. ¿Sí? ¿Qué decía el versículo 38, Hebreos 10? Mas el justo por la fe vivirá. Ahí tenemos que andar, como Pablo, como Pedro. ¿Sí? Y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces tenemos esa advertencia y realmente tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuánto de mi alma, de mis decisiones, de mi vida, de mi fe está agradando al Señor que me dio esa fe? ¿Cuán en serio estoy tomando la fe de Dios en mi vida? ¿Es de verdad? Roboam escuchó el consejo de los jóvenes, no el de los ancianos. Tampoco escuchó al Señor. Yo me preguntaba en Roboam y Jeroboam, si hubiese habido un pastor ahí y el pastor le dice, vengan los dos, habría sido distinta la historia, ¿no? ¿Por qué nunca van a donde el pastor? Porque siempre tratan de resolver las cosas por su cuenta. Esa historia nos dice muchas cosas acerca de nuestra propia vida. Y siempre miramos, oye, Roboam dejó las cosas, pero ¿cómo pudo hacer así? No, y Jeroboam, y más encima se va y hace otro templo con otros dioses y pone unos, como en Éxodo, ¿sí? Unos toros, dos toros a falta de uno en el norte y uno en el sur. Lea la historia, está ahí. ¿Y por qué puso eso? Ah, porque se desvió de la fe. ¿Estás seguro? ¿No? ¿Por qué Aarón hizo el becerro de oro? ¿Porque empezó a creer en otro Dios? No, porque necesitaba algo que le dijera, mira, aquí está Dios. Y se le ocurrió hacer un becerro. Es más, si uno lee ahí en capítulo 32 de Génesis, dice, aquí están tus dioses, Israel. Está traducido tus dioses en plural, Elohim en hebreo, porque Dios es tres personas. No porque son muchos dioses, porque es un Dios en tres personas. Y lo mismo hizo Jeroboam. Según él estaba en lo correcto. ¿Y qué estaba haciendo? Blasfemia. O sea, no leamos la escritura con ojo crítico a los pobres personajes que aparecen ahí, sino que veamos esos pobres personajes porque son tan pobres como nosotros a veces. ¿Cómo, pensando en esta historia de los becerros, ¿no? ¿Cómo adoras tú a Dios? ¿Lo adoras de corazón? Porque la siguiente pregunta es esta. ¿A qué Dios? ¿Jeroboam está adorando de corazón a Dios? Yo pienso que sí, pero tenía un pequeño problema. No conocía al Dios de la Biblia. No sabía cómo era. Si yo te digo a ti, descríbeme, explícame la gloria de Dios,
Tú dices, el pastor se puso pesado, se fue, pero por allá arriba, ¿cómo se lo cuento? ¿Sí o no? ¿Y por qué no la conoces? Si está descrita en su palabra. Si yo te pido que me describas la justicia de Dios, ¿cómo es justo Dios? ¿O por qué Dios, que es soberano sobre todo, nada pasa sin que Él lo permita, permite que pasen cosas? Esos son temas para otras prédicas, no lo vamos a resolver ahí. Pero el tema es, bueno, a lo mejor yo no tengo la respuesta. Y, el punto es este, que muy probablemente tú no tengas la respuesta porque todavía no conoces bien al Dios de la Biblia. Y si tú no conoces bien al Dios de la Biblia, ¿cómo puedes adorarlo? ¿Qué te asegura que termines adorando un Dios que tú crees que es, pero no es? Eso hizo Jeroboam. Eso hicieron muchos. Eso hacen muchos hoy en día. Adoran a un Dios a su pinta. No, el Señor me va a ayudar. Cuando el Señor lo único que quiere es ponerte una prueba. No, pero es que el Señor me tiene que ayudar igual. ¿Ese es el Dios de la Biblia? Sin embargo, escuchamos muchas veces eso, ¿sí o no? Cuidado entonces con nuestra fe. Nuestra fe se basa en el conocimiento de Dios. Necesitamos conocer de Dios, necesitamos disipularnos. Una forma de aprender acerca del Señor es enseñar a otro. Me obliga. Piénsalo. Crece en la fe para que tu fe sea firme, para que tus pecados no sean terribles. Y aquí voy a estos pecados terribles. En Números, libro escrito por Moisés, va a decir algunas cosas, por ejemplo, acerca de alguien que peca porque se equivocó, no se dio cuenta, por hierro. Dice, y el sacerdote sobre ese pecador, dice, hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. ¿Ok? No fue mi intención pecar. Y muchas veces nos pasa, ¿no? No es nuestra intención pecar y pecamos. Más, y esto le dice un par de versículos después, atención a esto, más la persona que hiciere algo con soberbia, sabiendas, porque yo soy yo, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Fuerte, ¿no? Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Y a veces nosotros jugamos con la palabra del Señor. O la dejamos para leerla la próxima semana porque esta es de fiesta. ¿Cómo estar leyendo el 18? Feriado. No, nuestra vida no está en el 18. Dios nos permite disfrutar con todo el 18. Gracias, Señor. Pero es Dios, nuestra vida está en Él, por medio de Cristo. Porque podemos empezar a cometer pecados a sabiendas. Y como lo dice muy fuerte el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, que podemos atrevernos a pisotear la sangre de Cristo, esa que Él dio en la cruz, por querer pecar solamente. Es fuerte, pero es verdad. ¿Cuáles son nuestras excusas entonces? Que no conocemos mucho la palabra de Dios, no conozco bien al Dios de la Biblia, por eso estoy pecando como loco. ¿Sí? Oye, puede ser una excusa al principio. ¿Cuánto tiempo llevamos en la fe? Bueno, es que es tiempo de fiesta y queremos estar con la familia. Es como, es como que si Dios te prohibiera hacerlo. Cuando tú dices, ¿sí o no? Dicen, pucha, es que no puedo estar leyendo, haciendo el devocional ahora porque tenemos que juntarnos con la familia en el fondo está diciendo, mira, Dios me prohíbe juntarme con la familia, lo único que quiere que haga el devocional, es como que estáis poniendo eso en tu corazón para decir, no voy a leer el devocional porque quiero ver a mi familia. Y el punto es, ¿por qué no puedes hacer las dos cosas? ¿No puso eso Dios en tu corazón? ¿Por qué haces una cosa o la otra? Echándole la culpa a Dios, sin decirlo.
¿Cuánto tiempo te dio Dios en el día? Y lo hemos conversado muchas veces, ¿no? Entonces, no lo administres mal, administralo por fe. Empieza por Él. Le estoy quitando la excusa, ¿no? Cuando yo le voy a preguntar algo, el pastor me pregunta, ya no le puedo decir que no tengo tiempo. Bueno, avanzamos un paso. Pero no es por mí, es por el Señor. Yo soy el preguntón nomás. ¿Ya? ¿Qué más puede pasar? Oh, que estoy súper cansado. ¿Sí? No vine a la reunión, llegué tarde a la reunión porque estoy súper cansado. Y estás súper cansado, ¿por qué? Porque ocupaste tiempo en cosas que le estás quitando tiempo a las que deben ser, ¿o no? Nosotros, ¿cuándo nos reunimos semanalmente? ¿Los domingos en la noche? No, los domingos en la mañana. Por lo tanto, ¿a qué hora tenemos que acostarnos los sábados? Entonces, ¿cuándo parte mi horario de congregación? Mucho antes. Yo programo mi semana para estar el domingo con todo el corazón esperando la voz del Señor, ¿sí o no? No como que se me cierran los ojos porque lo pasé tan re bien anoche. ¿Dónde está tu fe? Nuevamente, no es que no vayas a fiestas, es que asume quién eres. Es que si no voy a fiestas no lo voy a pasar bien, seguro. Y el gozo del Señor no sirve para nada. ¿Dónde está tu fe? Otra excusa, eh, algo que no hice, o que no estoy haciendo, o que no pienso hacer, y me preguntan, entonces no me, bueno, el Señor sabe, ¿sí? Déjame decirte que el Señor sí sabe, y no está contento. Pero como nosotros no conocemos al Dios de la Biblia, decimos, ah, el Señor sabe, así como, el Señor sabe que voy a hacer esto otro, y como que me está dando permiso. Ya, muéstrame el versículo, ¿dónde dice eso? No dice. Bueno, no alcancé a leer hoy día, pero voy a leer mañana. Se me olvidó orar hoy día, voy a orar mañana. O cualquier cosa que el Señor te dice, aliméntate de mí todos los días, pero tú dices, no, este día no, lo voy a hacer mañana. En el fondo, ¿qué le está diciendo el Señor? Que cualquier cosa que yo tenga este día es más importante que tú. ¿Dónde está tu fe? Hermano, tienes que aprender del Dios de la Biblia. ¿Dónde lo encuentras? En la Biblia. Aprende la Biblia. No, pero es que yo ya hice discipulado. Po. ¿No has escuchado eso, no? No, y yo hice como 3 discipulados, refiriéndose a los libritos donde uno usa esos libritos para enseñar un discipulado. Y cuando me dicen eso, yo pregunto, bueno, ¿y qué aprendiste? ¿Cuánto tiempo necesita educarse en la fe un creyente? ¿3 libros? ¿4? ¿Toda la vida o no? ¿O sabes más que Dios? No, y Él quiere que nosotros seamos como Cristo. ¿Sabes más que Cristo? Entonces tienes que discipularte. No estoy hablando del primer libro, a lo mejor con otro, pero tienes que discipularte siempre. Un pastor que enseña las Escrituras tiene que discipularse todo el tiempo, tiene que seguir aprendiendo del Señor. El día que ustedes me pillen no estudiando del Señor, échenme. Te lo digo en serio. Porque ese no es un buen pastor. Ningún siervo del Señor es fiel si deja de aprender del Señor. Me incluyo. Y a todos ustedes. Bueno, y yo sé que el Señor me está pidiendo un montón de cosas, pero resulta que todas las cosas me salen mal. Y empiezo a enojarme. ¿Le ha pasado eso, no? ¿Ha visto un hermano así como que estaba medio como enojado? No pienso ir a la iglesia, estoy choreado. A veces no lo dicen, pero lo hacen, ¿no? Oye, ¿por qué no está viendo? Porque está enojado. ¿Y con quién está enojado? Pues no le sale nada. ¿Y qué gano con buscar al Señor? ¿Quién se lo quiere decir? ¿Qué gana él con buscar al Señor? Nosotros sabemos, ¿sí, no? Bueno, digámoselo. Todo lo que pierde por no buscarlo y todo lo que sí va a ganar por buscarlo. Pero a veces nos encerramos en nuestro corazón, nos endurecemos nosotros mismos y dejamos al Señor fuera. ¿Dónde está tu fe? Firme no está.
La fe, por definición, nos va a llevar siempre a una posición de confianza plena, total, en el Señor. ¿Sí? Por definición, la fe siempre nos va a llevar a una posición de confianza en el Señor. Vamos a confiar totalmente en Él, siempre y en todo. Así es la fe. ¿Qué quedó fuera? Nada, ¿cierto? ¿Algo de nuestra vida quedó fuera de eso? Nada, absolutamente todo está ahí. Y eso es lo que responde al capítulo 11. Y ahora vamos a entrar al capítulo 11. Y hay una declaración, ¿ya? Afirma esto, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta no es una definición de una fe, esta es una afirmación acerca de la fe. ¿Ya? Literalmente dice esto acerca de la fe, que es la firme seguridad de realidades que se esperan. Es interesante la palabra. De hecho, en el griego, la palabra de lo que se espera usa la palabra pragmatón, de ahí viene la palabra pragmático, o sea, práctico, cosas reales. Sí, no está hablando, esta declaración no es romántica, es la fe, las cosas que se espera, y yo espero tanto en el Señor, y aunque yo no las vea, estoy convencido de que el Señor las va a hacer, que es verdad, ¿sí? Pero no es como romántico, así como no importa qué es lo que vaya a hacer, ni cuándo van a hacer, gracias Señor. No, está hablando de lo que el Señor dijo que va a hacer y lo va a hacer. Está hablando de lo que el Señor hizo de ti y ya lo hizo. Realidades, esperanza en Cristo, resurrección, vida eterna, amor de verdad. De eso está hablando. Es la firme seguridad de las realidades que se esperan. Esperamos todo en el Señor, ¿sí o no? ¿Para cuántos miles de años más? No, para ahora. Y es la prueba convincente de lo que no se ve. O sea, no tienes que verlo, ya ha sido probado por el Señor. Literalmente eso dice el versículo. ¿Se dan cuenta que es una afirmación? El mundo cambia, hay mucha movilidad, cambian las modas, un día le gusta una cosa, otro día le gusta otra, hay mucha inconsistencia, pero solo la fe da firmeza, y esa la tiene el creyente. Pero nos dejamos llevar por los cambios del mundo, nos llaman la atención las lucecitas. No, la fe no se mueve, es del Señor. Si de verdad crees que todo lo que Dios dice es verdad, ¿crees eso? ¿De verdad? ¿De verdad crees que todo lo que Dios dice es verdad? Entonces, ¿qué parte de eso le vas a cuestionar? Y vivimos cuestionándolo, ¿no? Entonces, ten cuidado cuando ya esas preguntas capciosas. Ahora de nuevo, ¿crees de verdad que todo lo que el Señor dice es verdad? Es como me falta, tengo que aprender eso. Así, si Él nos manda sumisión a su palabra, nos manda sumisión a la palabra, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa de su palabra dejaremos de hacer o dejamos de hacer? ¿Qué nos manda el Señor? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo amas a tu hermano? ¿Cómo dejaste de amar a tu hermano? ¿Por qué estás enojado con tu hermano? ¿Por qué estás hablando mal de tu hermano? ¿Te das cuenta, no? ¿Dónde está su fe? ¿Qué cosas no estás haciendo o qué cosas dejaste de esperar que está en la palabra de Dios? Todo lo que Dios dice es verdad y eso sustenta nuestra fe. Y va entonces a hablar el escritor del testimonio de quienes estuvieron antes. Y va a decir que la razón fundamental de sus vidas fue la fe. Dice en el 2, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ese alcanzaron buen testimonio no es de ellos. Es que Dios hizo que ellos alcanzaran delante de Dios un buen testimonio. Eso es lo que está diciendo.
O dicho de otra manera, fueron acreditados por Dios o reconocidos de Dios. Y hay hombres así en las escrituras y hay hombres así en las iglesias. Dice, por ejemplo, de Job, el libro de Job comienza diciendo, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era aprobado por Dios, ¿no? Y eso tenemos que ser nosotros. Por la fe, versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es interesante esa palabra entendemos todo el tiempo. Yo subí una foto ayer de la cordillera entre unas nubes con el sol del atardecer, se veía precioso, ¿sí o no? Y entendemos en ese momento nuevamente toda la obra de la creación del Señor. Todo el tiempo lo estamos entendiendo, porque esa es nuestra fe. Eso quiere decir el versículo 3. Y Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque tenía clara la fe y claro su pecado, que necesitaba llevar un sacrificio agradable a Dios, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dios dio testimonio de él de que Abel era justo, o sea, lo vamos a encontrar en el cielo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. O sea, hoy día vamos a encontrar en el mundo que cada vez que nosotros agrademos a Dios con nuestras ofrendas, con nuestra vida, vamos a encontrar resistencia, como Caín. Hay muchos Caínes hoy día en este mundo. Y a veces hay Caínes dentro de la iglesia, que van a ser religiosos y no van a vivir por fe, como nosotros sí vamos a vivir por fe. Eso enseña en Abel. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otra vez lo mismo, ¿no? Y vemos en Enoc cómo está dando la figura de la resurrección. Todo aquel que cree en Cristo, que ha entregado su vida a Cristo, va a ser resucitado en el día postrero. Gracias, Señor. Promesa de Dios que parte aquí con Enoc. Por fe. Cuando agradamos a Dios. Pero sin fe, y ese es el punto, no juegues con la fe. No creas que porque eres salvo, vives por fe. No. Si eres salvo, tienes que aprender a vivir por fe, porque esa es tu vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él es de verdad el Dios de la Biblia. Y que es, y esto es tremendo, galardonador de los que le buscan. Más encima nos remunera, nos premia. Tenemos estas verdades en nuestras vidas y tenemos que preguntarnos qué tan firme está nuestra fe. Y preguntarnos en serio, no importa cuánto te duela la respuesta, es preferible que te duela la respuesta y entiendas que tienes que crecer en la fe a que hacer que no te duele y pasarla de lado y seguir exactamente igual. Desamarrar las amarras del bote y alejarte del muelle. No, permanece amarrado por fe al Señor siempre. Termina el texto, o sea, no el texto, lo que yo quiero compartir con ustedes del texto allá en Hebreos 11, diciendo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿sí? ¿Qué hizo él? Obedeció en todo a Dios, al pie de la letra. Lea Génesis, con detalle, sin faltar ninguno. Si creemos, vivamos por fe, toda la fe, para obedecer siendo rociados con la sangre de Jesucristo. Lo dice Pedro en su primera carta. Para eso nos llamó, para tener una fe firme, obediente, como la de Noé. Animémonos a crecer unos a otros. Necesitamos todos crecer en la fe para tener una fe
firme. ¿Queremos agradar al Señor? Oremos. Gracias, Señor, por este texto que nos enseña estas verdades acerca de la fe, que si bien la hemos recorrido someramente, hay mucha más profundidad en ella. Ayúdanos a buscar en tu palabra siempre estas verdades que a veces nos incomodan, porque tú sabes que nos incomodan, porque tú quieres que nos incomoden para cambiar aquellos que debemos cambiar. Ayúdanos a ayudarnos también mutuamente por medio de los discipulados, de las consejerías, de las exhortaciones, de las preguntas, de las dudas, para buscarnos entre nosotros, Señor, y acudiendo a tu palabra, poder resolver el estado de nuestras vidas, porque lo que queremos es realmente vivir por fe. Tú nos has hecho justos, el justo por la fe vivirá. Queremos que esa sea nuestra vida siempre. En el nombre de Jesús. Amén.